Y seguramente usted ya lo estaba esperando el viernes porque se tuvo una mala noticia durante la semana de la muerte de Nicanor Parra, este fabuloso poeta chileno, hasta cierto punto esperada por su edad, ¿no? Ya muy avanzada. 103 años. 103 Algo años. dice. Pero bueno, muy vital finalmente y sobre todo muy creativo. Javier, un placer saludarte, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, yo les propongo acercarnos a la poesía de Nicanor Parra. Sí. Y ahora estaba pensando en Andrés Gómez, un comentarista, un reportero del diario La Tercera, que recuperaba una anécdota que lo retrata bastante bien. Alguna vez la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos invitó a Parra justamente allá a dar una conferencia y la esposa de Nixon, pues, reconociendo el valor del poeta, lo invitó a la Casa Blanca. Y por el simple hecho de ir, pues levantó un revuelo en Chile, en Cuba. Él había sido invitado a formar parte del jurado de Casa de las Américas y nada más por haber llegado a la Casa Blanca en Cuba, por haber aceptado la invitación a la Casa Blanca, le retiraron la invitación. En Chile lo masacraron, obviamente, los bien pensados escritores de izquierda, los intelectuales también de América Latina, muy críticos, y él dijo, bueno, si quieren que diga algo en favor, voy a decir viva la revolución, viva la isla, etcétera, y ya menos le creyeron, ¿no? Nicanor Parra, y traigo a cuento esto, era un personaje que movía todo a tal grado que, por ejemplo, un crítico que es solemne, duro, a veces muy pesado, que es Harold Bloom, y que no le perdonaba la vida a nadie, él admiraba a Nicanor Parra. Y en un rapto de humildad decía, confieso que no lo entiendo del todo, pero sé que está moviendo muchas cosas en materia literaria y en materia de métrica y todo eso. Y Harold Bloom yo creo que le movió el tapete porque estamos acostumbrados en todo el mundo a seguir, digamos, la tradición literaria a partir de los padres de los que formaron a los nuevos poetas, a los nuevos novelistas, etcétera. Hay figuras, por ejemplo, como Carlos Fuentes, que hablaba mucho de los jóvenes y era a los que les daba la estafeta, ¿no? Entonces había como una continuidad de la continuidad de la continuidad, pero también dentro de las continuidades en materia literaria y artística, también se da la continuidad de la ruptura. Nicanor Parra pertenece justamente a eso. Y esa continuidad de la ruptura, pues ahora sí que la propician algunos artistas, no todos, los que rompen. Generalmente, por ejemplo, cuando hablamos de la tradición literaria mexicana, pensamos pues, en los poetas tradicionales, en los románticos, en los modernos, etcétera, pero pocas veces pensamos, por ejemplo, en Renato Leduc, que hizo del humor algo diferente, expresó cosas distintas y nos emocionó de muchas maneras. Claro. De esa estirpe es justamente Nicanor Parra. A partir del humor, del gracejo, del chiste bueno o malo, nos rompe el esquema, nos hace pensar, y él decía que él solo quería provocar la carcajada de la gente. Quiero provocar esa emoción. Y por eso todos estos argumentos se le ubicó como el antipoeta. Bueno, digamos, su libro más emblemático es Poemas y Antipoemas, ¿no? Así es. Y él decía que los poetas lloran, y eso es cierto, y los antipoetas se ríen. Nicanor Parra pertenecía a esa estirpe rarísima que solamente tenía un ejemplar en este caso y era el mismo. O sea, entonces fue una figura que él creó. O sea, él mismo se situó como el antipoeta y, sí. Y de ahí se retoma ese, ¿no? Como y no era un primero y último antipoeta. No era un tipo banal, pues él había estudiado física, era maestro de matemáticas, o sea, tenía una cabeza muy elaborada y gracias a ese abrevadero, digamos, de las ciencias exactas, podía jugar como en una cancha de ping-pong con conceptos literarios, con cuestiones tradicionales de la cultura de Chile y de todo el mundo, con el mayor desenfado, no le importaba quedar bien con nadie. Entonces se hizo un lugar interesante, le dieron el premio Cervantes y yo no dudo que también podría haber merecido que le dieran el premio Nobel. Claro. Oye, impresionante además físicamente cómo se conservó hasta el último, ¿no? Sí, pues era un tipo que realmente tan racional era que veía muy bien su entorno, sus comidas, sus hábitos, aunque mentí un poco, él decía que el secreto para su longevidad era pues no tener límites y andar saltando por el camino de los excesos entre comidas que le y mujeres. Mucho la comida, tomar, se echaba sus buenos tragos, pues, le cantaba, le escribía al vino, ¿no? No, ahí están vivir sus de consejos. forma
extravagante. Y es un, bueno, 103 años, tiene que hacerle caso. Claro, algo tenía que Algo ver hizo con eso. bien. No hay que saber si las tres le ayudaron o una de esas tres combinaciones. Y era hermano de Violeta Parra, ¿no? O sea, era una familia realmente extraña. Influyó a escritores como Roberto Bolaño, por ejemplo, ¿no? No, Bolaño decía que teníamos que leerlo, pero estaba seguro que solamente lo podían seguir los jóvenes dispuestos a subirse a su montaña rusa, Así es. digamos, porque te provocaba casi la idea de electrocutarte. Se estaba riendo todo el tiempo y provocando. No, y ahí lo estamos viendo en este video, ¿no? Cómo empieza a jugar, como tú dices, con esa capacidad que tenía intelectual, ¿no? Jugar con las palabras, hacer pues toda una explosión de todo tipo. Sí, ¿no? él quería provocar emociones. Sí, y también decía qué bueno que existen los poetas solemnes, serios y aburridos, porque tienen sus pequeños públicos. Yo quiero hablar con los jóvenes y provocarles la carcajada. Y es una poesía Lo muy logró. clara, muy directa, Es muy coloquial, entendible, abierta totalmente. a cualquier persona, pero que utiliza precisamente estos versos muy directos, atrevidos, ¿no? Intempestivos y que por supuesto tratan de generar un impacto emocional, ¿no? Y lo logra, o sea, y las emociones que él te provoca con sus poemas te hacen pensar también que no es cualquier cosa. Y eso lo lograba de manera estupenda. Pues muchísimas gracias por esta excelente recomendación, por supuesto, que le dan a Nicanor Parra. Gracias. Excelente fin de semana. ustedes. Gracias.